Bueno chicos, en esta clase vamos a hacer un ejercicio que es el de determinar si un número es divisible para otro, pero antes vamos a comenzar con uno un poquito más sencillo. Me dice, solicita un número y determine si el número es par. Si lo es, bueno, aquí está cortado un poco, si lo es, muestre true, caso contrario, false. Ahora, aquí yo tengo que hacer varias cosas. Solicitar números, así que eso tiene que ver con un input, mostrar, así que eso tiene que ver con un print, pero la parte más importante es la de determinar algo, porque me pide, dice, vas a determinar si el número es par o no lo es, ¿no? Porque si lo es, muestra true, caso contrario, muestra false. Es decir, solo hay dos cosas. Primero, si yo ya veo involucrado el true y el false, tengo que de alguna forma relacionar, al menos ahora que estamos trabajando con parte numérica, no se da siempre porque no siempre trabajamos con números, pero por ahora tenemos que entender que vamos a hacer operaciones relacionales, ¿sí? Operaciones relacionales. Entonces, o operaciones relacionales o operaciones lógicas, ¿ya? ¿Por qué? Acuérdense que las operaciones de las que vimos las operaciones lógicas y relacionales me devolvían un booleano, es decir, un true o un false. Pero eran las operaciones aritméticas las que me permitían trabajar con números. De hecho, este ejercicio es una mezcla de esas cosas. Aquí me dan ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son pares, cuáles son impares? Pero esos los conocemos como que de toda la vida, ¿no? Un par es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10. Vamos viendo que va de 2 en 2 y eso era porque eran múltiplos de 2. Ahora, eso yo lo puedo traducir a otra operación. ¿Por qué? Vean esto. ¿Qué pasa si yo hago 2 dividido para 2? Pues claro, 2 para 2, esto es 1, el residuo es 0. ¿Qué pasa si yo hago 8 dividido para 2? 8 dividido para 2, esto es a 4, el residuo es 0. ¿Qué pasa si yo hago a 100 dividido para 2? Esto es 50, 50 por 2, 100, el residuo es 0. Vemos ahora cómo hay algo en común. Aparte de que todo lo estamos dividiendo para 2, aparte de que todo lo estamos dividiendo para 2, el residuo es 0. Eso quiere decir, en pocas palabras, que según lo que tenemos aquí, ¿no? Cuando estamos dividiendo para 2 y el residuo 0 es un número par. Y vamos a ver, pues eso se da con otros números, ¿no? No es que vamos a demostrarlo, pero vamos al menos a probar otros números, ¿no? Porque algo les tiene que quedar claro. Cuando hagamos ejercicios, siempre tendremos que ir probando cosas. Si tenemos la posibilidad de probarlo en el código, bien, si no, deberíamos al menos tener una idea de qué debería responder nuestro código o qué deberíamos más o menos hacer. Por ejemplo, yo ya aquí ya estaba viendo que tenía que ver con algo de multiplicidad y claro, las multiplicaciones se relacionan con las divisiones, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? Va por ahí la cosa. Vamos a ver ahora otro número. Vamos a probar, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pruebo el 5? ¿No? 5 dividido para 2, esto es a 2, el residuo es 1. O bueno, ¿qué pasa si yo pongo aquí el 15 dividido para 2? Bueno, esto es 7 por 2, 14, el residuo es 1. Vemos cómo esto va cambiando. Ahora el residuo pasa a ser 1. ¿Ya? Entonces ya tengo información que me va a servir. Ojo, yo siempre estuve hablando de algo que era importante, de el residuo. Entonces, ¿cómo lo llevamos ahí? Porque de hecho yo no estoy tocando el cociente, nada, estoy hablando exclusivamente del residuo. Entonces, a ver, ¿cómo lo llevo a código? Pues a código debería ser lo siguiente. Entonces, vamos a ver un segundo. En código, la operación que me va a servir, pues es la de el porcentaje, ¿no? Entonces, vemos por acá. Código. Primero vamos a pedir un número, que va a ser un int, un input, ingrese un número. De hecho, simplemente me servía con poner número. Ahora, estoy hablando de que tengo que trabajar con el residuo. Entonces, ¿cómo sacamos el residuo? Bueno, el residuo era simplemente dividir a un número, pero en vez de poner el slash, ubicamos este porcentaje de aquí. Y como estamos viendo que la idea era trabajar con la división para 2, entonces dividimos para 2. Ahí acaba, ahí está todo. No, porque ahí solo está hecha la operación aritmética. Ahora tendríamos que llevar a la operación relacional. Entonces, es par, que es una variable, eso va a ser una variable booleana. Voy a decir, si el residuo es igual a cero,
entonces esta man va a ser par. ¿Y qué pasa si el residuo no es cero? Pues, es que si no es igual, ¿qué me va a dar esta operación? Me va a dar false. No, supongamos que el residuo es uno. ¿Uno es igual a cero? No, entonces esto es falso. Por eso es que esta variable se llama aquí es par, es como que es una pregunta, ¿no? Pero no le vamos a poner el signo de pregunta. Entonces aquí vamos a imprimir entonces es par, coma, es par. Entonces, eso es lo que imprimimos y vemos pues, si me pide un número y yo ingreso el 8 por ejemplo, me dice es par, true. Es par, true. ¿Qué pasa si yo ingreso, por ejemplo, otro número? Ingreso 7, es par, false. Entonces, ok, ¿y eso tiene que ver con el ejercicio que está planteado en el título del video? Sí, porque esto es solo hablando de la división para 2, pero en realidad esto se extiende y se generaliza. Solicite un número A y otro B, y determine si el número A es divisible para B. Si no lo es, perdón, si lo es, muestre true, caso contrario, false. Y me dan dos ejemplos, ¿no? A, el número A es 9, el número B es 3, pues 9 es divisible para 3, ¿no? Entonces debería dar true. 5 y 7, pues 5 no es divisible para 7. Por eso me da false. Y podríamos probar, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar que está ahí, ¿no? Vamos a probar que está ahí. 9 dividido para 3, esto es 3 por 3, 9, residuo 0. Ah. Vamos a probar otro, por ejemplo, 100 dividido para 50, esto es a 2, ¿no? 50 por 2, 100, residuo 0. Pero ¿qué pasa si ahora yo, por ejemplo, aquí ubico el 10 dividido para 4? Esto es a 2, pero el residuo es 2. Entonces, por ahí hay un problemita. ¿Qué pasa si yo pongo 9 dividido para 4 mismo? Esto es a 2, el residuo es 1. Y vemos, de hecho, si comenzamos a probar más cosas, vemos que si un número no es divisible para otro, en realidad el residuo no es como que está determinado. Acá sí, el residuo pues era 1, pero acá en cambio puede ser otro número. Entonces, yo solo me voy a encargar de validar si es divisible, porque si el residuo ya es diferente de cero, entonces no es divisible. Es porque sobra algo. Sí, es porque sobra algo. Acá quizás se les puede haber ocurrido decir, bueno, trabajo con dos variables, porque si es impar, entonces debería ser igual a uno, ¿no? Pero esto se da aquí nada más, porque hay o el residuo es cero o el residuo es uno. Pero acá hay más posibilidades. De hecho, yo no sé con qué números voy a trabajar. Entonces vamos a llevar eso al código, vamos a generalizarlo, ¿no? Y vamos a terminar de forma bonita este ejercicio. Entonces yo pido un número A, un número A, que es un entero, un input, ingrese A. Vamos a poner el ingrese A, vamos a poner el número B, que va a ser ingrese B. Y otra vez tengo que trabajar con el residuo. Voy a recién a sacar el residuo, es decir, voy a dividir A para B, pero con el porcentaje para que me entregue el módulo. Y ahora yo voy a ver, es divisible para B. De hecho, vamos a poner es A divisible para B, o sea, se va a llamar la variable, y solo se va a dar que A es divisible para B si el residuo es igual a cero. No se da en otros casos. ¿Qué pasa si el residuo es 20? Pues 20 es igual a cero. Eso no es así, entonces esto va a dar aquí falso. Entonces simplemente puedo poner es divisible para B y vamos a ver qué de respuesta vamos a obtener. Vamos a ver, ¿no? Si yo pongo aquí 9 y pongo aquí 3, es decir, ¿es divisible para B? True. Pero ¿qué pasa si yo pongo el ejemplo que está ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo 5 y pongo 7? Pues me dice, ¿es divisible para B? False. ¿Por qué? Porque claro, si divide 5 para 7, pues no alcanza, así que el cociente es 0, el residuo sigue siendo el número. Entonces, ese es el código, ¿no? La divisibilidad tiene que ver, pues, con comprobar el residuo. Tiene un teorema por ahí metido, pero no es de interés de nosotros. Así que, pues, nos vemos en otra clase y trataremos de seguir trabajando con el porcentaje o el módulo, en realidad no porcentaje, sino con el símbolo de porcentaje que representa el módulo o el residuo. Es importante la programación. Nos vemos en la siguiente clase.